Buenas tardes. Nos vamos acercando a la hora en que el hambre se hace un factor común aquí. Así que vamos a ser breves. Este espacio en el que estamos no es para dar una información nueva para ninguno de ustedes, sino más bien para compartir. Acá estamos, digamos que miembros, casi que las cabezas de todas estas instituciones que forman OLA, y parto del punto de que si nuestras instituciones no tuvieran ese cuidado de nuestras personas, pues no podríamos estar nosotros aquí. Mientras nosotros estamos aquí compartiendo, intercambiando, aprendiendo, están todos nuestros equipos allí haciendo lo que deben hacer y lo que quieren hacer para que nuestras instituciones sean ese vínculo entre lo interno y lo externo, ese puente a la otra vida, la vida paralela que nos da tanta riqueza y nos permite vivir plenamente y ser seres humanos tranquilos, felices, en medio de todo, en medio de las vicisitudes, ¿no? Y es de lo que estamos hablando aquí. Estoy muy feliz de que estemos, después del 3-1 de ayer, estamos aquí dos colombianos celebrando el triunfo. Encantada de estar aquí con Lucas, que nos acabamos de conocer, y vamos a hablar un poquito entonces de este tema maravilloso. Yalile, un gusto. Hola, hola a todos. Muy feliz de estar acá. Es mi primera vez en Hola, pero me siento como en una casa con amigos porque cada que se encuentra uno con alguien lo saluda con una sonrisa y eso dice mucho. Entonces, feliz de estar aquí y arrancar este conversatorio que yo creo que es más desde el corazón que desde un montón de teorías y desde lo que vivimos todos los días. Pues bueno, Lucas, tú tenías una idea para que empezáramos este momento, así que Pues ve, una idea es, como decías ahorita, nos estamos interponiendo entre el almuerzo y nosotros para conversar. Entonces, ¿qué tal si hacemos una respirada? Y ahorita pensaba preguntar que quién está respirando y pues creo que todos, ojalá el que no levante la mano, pero sobre todo de manera consciente. ¿Quién hace una práctica consciente de respiración, ojalá diario? Bueno, 3, 4 ya, ahí se van animando. 5, estamos ahí como con un delay, ahí van llegando las manos, yo sí respiro tan. Pero esa respirada consciente yo creo que empieza a jugar distinto a la hora de la conversación y a la hora del cuidado, porque si uno no empieza
mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? De nuevo, permita que cualquier sensación, imagen o pensamiento llegue. Respire. Ahora abra la puerta a la conciencia abundante y pregúntese por qué. Tuvimos una pequeña llamada con Paulina, con Florencia, para hablar de los temas de qué es realmente importante tocar en este espacio. Y llegamos al core, que es el cuidado propio. Y se me vinieron a la cabeza dos recuerdos muy especiales que me gustaría compartir con ustedes. Uno de ellos es alguna vez en un taller de dirección orquestal, teníamos un muy buen ensamble que estábamos dirigiendo, y entonces uno de mis compañeros decidió meterle caña, ¿no? Y entonces ahora me voy a arriesgar con el tempo y a ver hasta dónde llegan los músicos. Y en algún momento la construcción se desplomó. Y entonces el maestro le dijo, ¿ves? Porque la libertad es directamente proporcional a la responsabilidad. Si tú te tomas esa libertad de llevar a estos músicos al tempo que tú quieras sin pensar en la consecuencia, esa responsabilidad va a ser tuya. Entonces, eso fue algo que a mí me marcó como música, como todo, como ser humano, y que quiero compartir aquí con ustedes. Y lo otro de esa responsabilidad es algo que a nosotros, esas cosas que uno escucha como un autómata una y otra vez y no le pone atención hasta que realmente es uno el protagonista, ¿no? Entonces fue después de ser madre, subirme a un avión y oír a la azafata decir, en caso de emergencia, póngase primero su cinturón y después atienda a su hijo. ¡Qué locura! ¿No? Yo dije, pero se enloquecieron, ¿cómo voy a atenderme primero yo misma? Lo primero es salvar a mi hijo. Entonces, ese es nuestro papel en la sociedad. En el momento en el que nosotros tenemos un rol de responsabilidad ante otros seres humanos, ¿qué es lo más importante? Atendernos a nosotros mismos. Y entonces te doy la palabra, Lucas, porque tú eres quien ha trabajado tantos años en talento humano. ¿Cómo ves tú eso? Yalile, yo creo que es lo que decías, pues hay que poner el cinturón y la máscara, porque la máscara es la que lo va a salvar uno ahí, ese oxígeno. Y yo creo que ese oxígeno es esa respiradita, esa parada, esa mirada para adentro, desde la vulnerabilidad, pero sobre todo desde el amor, cómo está cada uno, y hacer ese autodiagnóstico primero. Porque mirar para afuera y juzgar es muy fácil, pero mirar para adentro es muy difícil. Y sobre todo esa mirada amorosa hacia adentro, a veces es mucho más compleja todavía. Entonces, ¿cómo está mirando usted el mundo? ¿Con amor desde adentro o con la rabia que tiene usted hacia usted mismo? Entonces, parar ese juicio, parar esa conversación interior, mirarse y recorrer un camino amoroso. Porque finalmente, como uno ve el mundo, es como se ve uno para adentro y uno cosecha lo que está cultivando adentro otra vez. Entonces,
con la metáfora que ponías ahorita, yo creo que para poder cuidar, que es parte de esta conversación, ese cuidado primero empieza por uno. Claro, y ahí viene también una responsabilidad muy importante que es en el momento de escoger nuestros equipos de trabajo, ¿no? Porque entonces empieza un juego perverso en el que nosotros le estamos pidiendo a nuestro equipo algo que tal vez ellos no nos pueden dar. Entonces la primera responsabilidad es escoger bien nuestro equipo. ¿Qué necesitamos nosotros para que nuestra institución funcione bien? Y en ese momento encontrar la persona, si no la idónea, una que pueda llegar a convertirse. Y ahí llegamos a otro punto que tocamos nosotros, que es ese incentivar, el arriesgarse un poco en dar responsabilidad, pero dejar crecer. Cuéntanos un poco de tu visión sobre eso. Yo creo que pues hay dos cosas. Uno, a veces encuentra el equipo y a veces lo escoge. Y hay que jugar siempre entre esas dos películas que le llegan a uno. Y escogiendo se equivoca uno y con la gente que está también se encuentra uno mucha gente maravillosa y otra que a veces no, ¿cierto? Entonces lo primero es cómo tomar decisiones rápidas para poder tener un equipo armonioso entre sí, porque eso deteriora mucho o el clima o los resultados o lo que hacemos ahí. Entonces, tener un equipo que converse, un equipo que disfrute, un equipo que viva y se apasione con esto. Lo otro es, en cada persona, y me lo decía un jefe hace muchos años, su mayor responsabilidad es encontrar la luz de esa persona. Todos tenemos una lucecita dentro. ¿Cómo está usted sacando esa luz de esa persona? Por chiquita que sea, empiece a jalarla y verá que le va a salir un reflector de estos. Entonces, encuéntrele la luz a cada persona. ¿Cómo hacemos para que eso pase? El mayor servicio de uno como líder no es enseñarle, explicarle, que crean que uno es un berraco, sino creer en el otro. El mayor servicio es creer. Si usted cree en el otro, le da las herramientas para que pasen las cosas que ni él se imagina, ni usted tampoco. Y creyendo empiezan a pasar las cosas. Entonces ahí hay un reto gigante porque cuando estamos en las posiciones de liderazgo, creemos que somos los que sabemos y al contrario necesitamos gente que sepa más que nosotros para que haga mejor el trabajo. Entonces, ahorita hablaban del ego, también del miedo, de las creencias, del apego. Si empezamos a soltar todos esos egos, miedos, creencias, apegos, empieza el equipo a fluir de otra manera. Entonces ahí llegamos al 3-1 de ayer, que estaba como enredado en algún momento. Empieza un equipo a creer y empezamos a meter goles, pero juntos. Y ahí es donde viene la definición de metas como equipo y para cada persona y el poder nosotros ofrecerle a nuestros compañeros, porque no vamos a decirlo de otra manera, la posibilidad de crecer, ofrecer capacitaciones, ¿sí? Sí, claro. Arranco con esa. Mira, un equipo sano para mí es el equipo que uno le puede exigir, porque exigir es tratar bien a la persona, no es, porque a veces se compara exigir con maltrato y el exigir es respeto. Entonces, primero, respetar al equipo y empieza a tener una conversación sana. Para mí hay una que es algo que hacen los músicos y ustedes son expertos en eso y es sentir el pulso del equipo. Y cuando uno como líder empieza a sentir el pulso del equipo, sabe dónde está desafinado alguno de los músicos y empezar a preguntarle a cada uno, ¿cómo estás? Una vez está bien, a la segunda más o menos y al tercer, ¿cómo estás? Se rompe y empieza a llorar. Y eso no es que esté bien o mal, sino por lo menos empezar a entender al otro y en la presencia real de estar ahí. Y eso empieza a sanar el equipo porque vos los empezás a ver como humanos, no como el de contabilidad, el de gerencia, el de no sé qué, sino personas que viven y sienten que están con vos. Entonces, cuando vos empezás a sentir y a vibrar en armonía con el otro, empezás a encontrar. Estamos como en tiempos de sanación, donde todo el mundo está tratando de sanar, pero yo creo que otra vez, ¿cómo lo acompaño para que se haga cargo? No desde la víctima, porque al final empezamos a cargar con lo que no es de nosotros. Y cada uno tiene su banquito y desde ese banquito, ¿cómo está jugando su partido? Entonces, retar, exigir amorosamente, tratar bien, buscar armonía,
porque la armonía, a mí me gusta, como dice Pablo de Ors, más la armonía que la coherencia, porque la coherencia es un camino ético, la armonía es un camino estético, y ahí empieza uno a tener armonía con el equipo, en los tiempos, en los movimientos, en las pausas, en los descansos, en los momentos que hay que acelerar más. Entonces no es como, no se puede trasnochar y aquí todos somos felices, no, hay días que trasnochamos, pero hay días que no, y nos llamamos un fin de semana y que eso es tu tiempo y ese es el momento de tu familia. En mi equipo nosotros arrancamos los martes que tenemos lo que llamamos foro con una pregunta, cuente algo bueno, no del trabajo, de su vida. Y la gente empieza a hablar de la familia, del fin de semana, del descanso. Entonces, cuando yo veo eso, yo pienso que uno solo tiene una vida, no como dicen en la vida laboral, la vida profesional. Y uno como líder empieza a armonizar esa conversación de la familia, del entorno, del trabajo, de los retos, de las equivocaciones. Un equipo sano es el equipo que se equivoca, pero que se equivoca y aprende, no el que equivoca 3 veces en la misma cosa. Entonces, si aprendemos de los errores, si hay el lugar seguro para aprender, si hay un lugar seguro para decirnos las cosas, el equipo vive en armonía. Entonces, yo creo que a veces se enferma uno, a veces se enferma el otro, pero por lo menos nos vamos cubriendo en las cosas. Lo otro es, yo creo que en ese rol del líder también la sinceridad. A uno a veces no le dicen las cosas y cuando menos piensa le dicen, no, no nos dieron las cosas, muchas gracias. Y le dice, pero ¿qué pasó? Pero si a vos en tiempo real te dan un feedback, y el feed forward que a mí me gusta también es, dígame a mí como jefe que no estoy haciendo bien. Y si hay esa confianza para ir y volver, eso los equipos funcionan muy distinto. Entonces, yo creo que no hay una fórmula, pero sí hay un montón de señales que vos puedes empezar a identificar. Y también, ¿qué es un equipo enfermo? El equipo que no habla, el equipo que no celebra, el equipo que no disfruta, el equipo que no se cuenta las cosas, el equipo que no tiene espacios íntimos para conversar, para reírse, para hablar bobadas. Y yo creo que al final otra vez, la vida es una sola y hay que gozársela en cada momento, difícil o sabroso. Vemos que en las últimas 2 décadas, digamos, ha habido muchos cambios en cómo se trabaja en equipo, ¿no? Ha cambiado mucho el nivel de jerarquías, todo se ha vuelto un poco más horizontal de alguna manera. Yo veo aquí en OLA que más de la mitad de las instituciones que son miembros de OLA están liderados por mujeres. ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva de talento humano que es no sé, la comunicación, el desarrollo, todo desde la perspectiva más femenina en el liderazgo? ¿Tú ves una diferencia? Sí, veo primero una diferencia en que hay mujeres y hombres y hay liderazgo femenino y masculino. Y hay mujeres con liderazgos super masculinos y más poquitos hombres con liderazgos femeninos. Entonces, ese yin y yang se necesita para poder vivir en armonía en una organización. Las mujeres son fundamentales y los hombres también, porque no es como otra vez esos péndulos donde uno dice, ¿cuál es? Entonces, lo que yo veo y cada vez más en esas conversaciones pues, de diversidad, de equidad, de inclusión, es fundamental que las mujeres tengan más espacios, porque si hay una condición donde hay menos salario, hay menos oportunidad, hay techos de cristal, y nosotros, los que somos hombres en estas posiciones de liderazgo, tenemos que romper eso, empujarlas. Hay unas cosas que son muy miedosas y es los sesgos. Entonces, para un puesto de trabajo ponen contador y se presentan 10 contadores, hombres y una mujer. Porque en las condiciones decía, tiene que hablar inglés, 10 años de experiencia. Entonces uno ve a la mujer y tiene inglés muy bueno, pero no como ella cree que debería ser. Y 9 años y medio de experiencia, no los 10. Los hombres no son contadores, no hablan inglés, no tienen experiencia, pero igual se tiran. Entonces, hay que empezar a romper esos sesgos para poder generar espacios. Entonces, pone uno, mujer, contadora, que no tenga experiencia. Se presentan 10 mujeres y 15 hombres. No importa, eso igual van buscando. Entonces, pero porque hay una condición, y sobre todo en Latinoamérica,
donde eso es muy fuerte. Entonces, sí tenemos un reto, primero de abrir espacios, de empujar a las mujeres un poquito más. En el tema salarial, por ejemplo, que es un tema, y con la pregunta tuya de entornos sanos, son entornos equitativos donde la gente no se gane lo mismo pues porque es mujer o hombre, sino porque tiene una condición de responsable, de líder del cargo. Entonces, el hombre pide aumento, a la mujer le da pena pedir culturalmente un aumento, cree que eso está mal visto. Y tenemos que quitar esa pena, que la gente y las mujeres jalen, empujen, porque pues ya los estudios lo demostraron, ya las cosas que los entornos donde hay más mujeres pues son más creativos, fluyen mejor, hay mejores conversaciones, pero eso todavía le falta empujar. Entonces, y no sé muy bien en este mundo, pues con María Peque trabajo en el mundo del Teatro Metropolitano de Medellín, vamos a meter 2 o 3 hombres ahí porque eso es mucha mujer, pero funciona muy bien. Y el liderazgo otra vez, el equilibrio. ¿Cómo hacemos para que las mujeres que les ha tocado tan duro llegar a una posición de poder lideren desde lo femenino y no desde lo masculino que le ha tocado desarrollar para poder abrir esos mundos? Ahí necesitamos aprender más de ese liderazgo femenino, hombres y mujeres. Bueno, pues yo tengo una sorpresa. Anoche justamente estábamos hablando un poco de este tema y se me presentó una cosa maravillosa. Así que la sorpresa es que vamos a invitar a alguien aquí al podio, a alguien a quien todos nosotros queremos, respetamos, valoramos, que nos ha dado muchísimo y que desde hace 15 meses está ejerciendo desde otro lugar muy importante. Anoche, después del triunfo de Colombia, otra vez, me contaba ella cómo ha cambiado ella en 15 meses el clima de trabajo de la institución que hoy en día lidera y los márgenes maravillosos que ha alcanzado. Así que creo que no necesita presentación. Quiero invitar a Alejandra Martí a acercarse aquí a nosotros y contarnos de su nueva experiencia. Esto es lo que me costó una copa con Yali anoche y un poco de sincericidio conversando, pero bueno, muchas gracias Yali por la invitación. Somos todo oídos. Cuéntanos, realmente, hace 15 meses llegaste tú. Sí. Son casi 100 personas, el equipo directo, pero también tenemos outsourcing de aseo, seguridad y staff de apoyo, que son 50 más. Es una organización grande. Y bueno, conversábamos ayer con Yali que parte de los desafíos cuando me tocó asumir era una organización que venía con un déficit presupuestario importante, con todas las dimensiones del clima laboral en rojo. Encuestadas en Chile existe una organización que es la Asociación Chilena de Seguridad, que mide psicosocialmente nuestras organizaciones. La medición anterior había sido un año antes que yo ingresara y estaban todas las dimensiones en rojo. Y bueno, le contaba a Yali, por eso me invitó a hablar acá, que después de un año y 15 meses de trabajo logramos pasar todas estas dimensiones a color verde y amarillo, realizando una serie de acciones, pero sobre todo destrabando un montón de situaciones que estaban en esta organización y que tenían que ver con
la desconfianza de las autoridades a las bases, digamos, una falta de información, falta de canales de información y una serie de situaciones que tuvimos que ir trabajando uno a uno en la organización. Y bueno, justo antes de venir nos entregaron un reconocimiento de la Asociación Chilena que levanta este estudio, donde nos galardonaron por haber mejorado el clima laboral de una forma muy rápida y fue como un bonito premio, digamos, en el sentido que si una organización no es capaz de brillar por dentro, jamás va a poder brillar por fuera. Entonces, quizás el foco del trabajo de estos 15 meses ha sido justamente trabajar en las personas, en fortalecer el clima laboral, en empoderarlas, a que las personas crean que son capaces, que no es una organización que se mueve desde el miedo ni desde el castigo, y que abraza el error como parte del crecimiento y parte de los procesos que nos hacen además experimentar, porque vivimos en instituciones que viven del arte y de la experimentación de forma diaria, y era una institución que vivía con mucho miedo al error. Y es una institución contemporánea, o sea, es el centro de la creatividad de Chile. Entonces, eso también lo quisimos incorporar en las prácticas internas de abracemos el error como parte de nuestro proceso. Claro, entonces el desafío principal o los desafíos principales, ¿cuáles fueron los problemas principales humanos que tú encontraste al llegar? Mira, al día siguiente que llegué me tocó negociar con el sindicato el convenio colectivo de los siguientes 3 años. Era un sindicato que incorpora el 50% de la organización, están todos sindicalizados, y es un sindicato que era muy conocido por ser muy aguerrido, muy duro con la organización. Yo entendí después muchas razones de por qué lo era. Entonces, lo primero fue establecer y empoderar al sindicato, que tenía muy buenos diagnósticos. Todos los diagnósticos que nos dio el sindicato habían sido estudiados de una manera muy coherente y muy generosa por parte de ellos. Entonces, establecimos mesas de trabajo mensuales con ellos, donde los canales de comunicación nunca se rompieron, o sea, al contrario, se multiplicaron. Por ejemplo, estaba instalada que esta organización tenía injusticia social, brecha salarial, brechas de cargo, inequidad, precariedad laboral. Cuando tomamos la documentación y estudiamos la organización, nos dimos cuenta que los problemas de brecha de género eran 4 casos. Los casos de precarización laboral eran 6, porque efectivamente eran 6 trabajadores que estaban con contratos a honorarios, pero ya llevaban 2 años trabajando y había que pasarlos a indefinido. El caso de injusticia social, teníamos igual cargo, distinto salario, a 6 casos más. Entonces, contraté a una consultora de recursos humanos que estudió 5 instituciones culturales parecidas en Chile, AGAM, y desarrollamos un comparativo. ¿Ahí sí? ¿Aló? Ya. Entonces, le mostramos esta información al sindicato, donde le pudimos comprobar que en las bandas salariales o en las familias de cargo más bajas, GAM tenía los sueldos más altos del mercado. Y en las familias de salarios más altos, en el caso de los cargos directivos, tenía las más bajas o el término medio. Con lo cual, pudimos demostrarles que la injusticia social no existía en esta organización. Presentamos un plan al directorio donde subsané todas las brechas, los 15 casos que existían, y subimos y compensamos esos salarios, con lo cual eliminamos de forma higiénica todo el ruido que efectivamente nos dimos cuenta que existía y nunca más se habló de esos conceptos en la organización. Entonces, debo decir que haber saneado higiénicamente nos permitió avanzar en establecer confianzas y en trabajar en un campo mucho más generoso de parte de la administración con los trabajadores y haber eliminado ese ruido interno. Yo creo que eso fue una de las situaciones como fundamentales. Claro, pero ahí yo también me pongo a pensar si no es, o sea, más que el resultado económico o lo que sea que puede ser, lo más importante que tú probablemente le entregaste a tu equipo es la transparencia, ¿no? Y esa es probablemente una de las grandes fortalezas también de un liderazgo sano. Sí, efectivamente existían también ciertos protocolos o prácticas que quizás no eran tan transparentes. Bueno, además me tocó una crisis, asumir después de una crisis de la organización y tuve que contratar a todo el equipo directivo nuevo y yo establecí que todo iba a ser por concurso, cosa que tampoco existiera el posible ruido de que estoy trayendo más gente amigo, o sea, no me traje a nadie que había trabajado conmigo anteriormente. Y así estandarizamos todos los protocolos de contratación, porque era una de las desconfianzas que existía hacia la directiva, que se traía gente sin concurso. Entonces, fue al final un trabajo de ir eliminando ciertos ruidos que eran muy
detectados muy, muy específicos, digamos, pero que contaminaban la visión que tenían en general los trabajadores de la administración. Y bueno, ¿para qué decir? La de reuniones, la de desayunos, la de fiestas, la de encuentros, la de celebraciones, la de estar juntos que hemos organizado y que la verdad es que como organización lo recuperamos. Y en forma histórica también hemos desarrollado en conjunto con el sindicato acciones, cosa que nunca se habían hecho acciones conjuntos la administración y el sindicato. Lucas, ¿quieres tú? No, con eso que contás, yo creo que al final lo más importante son las acciones, porque uno puede encontrarse problemas en todos lados y si usted no arranca a hacer cosas, pequeños pasos. Yo trabajé en una organización que se llama ASEP y ASEP hace electrodomésticos de hace 90 años. Y cuando yo llegué al cargo de talento humano me encontré cosas muy parecidas con el sindicato, con los salarios, la brecha salarial entre hombres y mujeres era grandísima y yo hablé con mi jefe y le dije, "Sí, mira, no ve, ¿qué hacemos con esto?" Y me dijo, ¿cuánto vale? Y yo le dije, vale X plata. Y me dijo, no podemos hacerlo en un año, pero sí podemos hacerlo en 2. Arranquemos con los casos más críticos, pero cuando la gente empieza a ver que las cosas pasan, la organización empieza a creer. Cuando el sindicato, nosotros negociábamos el sindicato, era horrible porque era como el sindicato contra la empresa, entonces eran como una pelea que estudiaba a los dos lados. Y cuando yo fui a negociar, yo les dije, venga, preparémonos juntos, sentémonos juntos a ver las cifras, a ver las conversaciones, a ver un montón de cosas que al final negociamos como en 2 días, cuando se demoraba un mes la negociación. Y me decían, no nos podemos devolver todavía para la empresa porque no nos van a creer. Creen que nos vendimos. Y yo le decía, pues usted siente que se vendió. Y me decía, no, es que teníamos todos los números, teníamos todas las conversaciones, teníamos la misma historia, la misma información para hacer los cambios, para hacer las cosas. Entonces, lo que decís ahorita de la transparencia, la confianza, las acciones, puede que uno no vaya a solucionar todo ahí mismo, pero si la gente siente que están pasando las cosas, empieza la conversación a tener otro valor. Y eso es la pregunta otra vez, una organización sana, que sabe que hay problemas, pero también se están solucionando. Algo que me gustaría resaltar, que yo creo que tendemos a camuflar muchas veces las carreras y los desarrollos profesionales. Y un poco también lo que conversamos mucho con la administración, con los trabajadores, GAM no es, el Centro Cultural Gabriela Mistral, no es la solución a todos los problemas que ustedes tienen personales. Esto es un medio para llegar y es un punto en tu carrera, pero sí yo me quiero encargar de que tu paso como trabajador por GAM te deje un sello que sea distintivo y que te permita alcanzar un desarrollo de carrera hacia un ascenso en otra organización. Hay posiciones en el organigrama, el 30% de los trabajadores cambió de cargo, reestructuramos el organigrama completo, hicimos un organigrama mucho más horizontal, menos jerárquico y empoderamos a las jefaturas y a los coordinadores a que tomaran decisiones sin temer a los resultados. Si se equivocaban no importa, pero sean poderosos en su cargo. Y uno de los aprendizajes fue ese, finalmente, poder decirles, probablemente en tu cargo, si quieres ascender, vas a tener que concursar, o si quieres cambiar de área, vas a tener que estudiar y postular un concurso hacia otra área. Pero este cargo tiene tope, y yo creo que sincerar eso a las personas fue como, ¡ay, qué alivio! No todo está en mí, sino que esto es lo normal. Entonces yo creo que eso también, la transparencia la que tú dices, fue muy sanador. Claro. Y con esto creo que ya casi vamos a cerrar, pero la verdad es que esta conversación me deja una profunda sensación de esperanza, porque acá estamos hablando de casos reales en los que había grupos viciados o relaciones viciadas que se pueden mejorar. Es decir, que tomando las medidas correctas, sí se puede mejorar un grupo de trabajo y eso es algo maravilloso y nos deja una gran esperanza, una gran felicidad. Quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario en el público. Vení que quiero decir una cosita con eso, porque es importante, el rol de la organización sana es el rol del líder sano, porque hay un libro que a mí me gusta mucho que es Liderazgo Multiplicador. Y ese liderazgo multiplicador es el que te acompaña y te multiplica lo que vos haces bien. Alguien decía, cuando estuve en esa sala con ese señor, era la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Y otro decía, cuando estuve en esa sala con ese señor, me sentí la persona más inteligente del mundo. Entonces, al final es cómo está haciendo sentir usted a la persona para que esas cosas pasen, para que la gente se empodere, porque
Empoderar es delegar con responsabilidad. Usted entrega, pero también está exigiendo una responsabilidad. Entonces, mira que, y hay un término que me parece aterrador, pero que es muy importante, que es el diminisher, el que te vuelve diminuto, el que es el líder que te hace sentir chiquitico, que te ridiculiza. Pequeños comportamientos que van erosionando la confianza, pequeños comportamientos que van deteriorando el clima, la cultura, y eso se transforma muy lentamente en una cultura positiva, pero se destruye muy rápido. Entonces, el rol de nosotros como líderes es fundamental, que sea multiplicador, que sea transformador, que sea amoroso, que exija, que entienda que los valores son importantes, trato, valores y desempeño, porque en esa ecuación las cosas empiezan a pasar, que ese líder tenga esas 4 bolitas, yo, mi familia, el trabajo, la comunidad, así como un acróbata arriba, pero también viendo cómo están las de los otros y ayudando a las que estén brillanticas para que funcione. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto nosotros como líderes para que esa organización esté en constante sanación, movimiento, y sanar también es tomar decisiones, decir este colegio no es para usted y tomarla rápido, porque es que una persona que es muy buena en su trabajo, pero que es a ver cómo lo digo, un HP, un honorable personaje, esas personas, si usted no toma rápido la decisión, también le van a decir, venga, y entonces aquí qué, cómo son las cosas, porque otra vez la armonía es fundamental. Bueno, ahora sí las preguntas, pero te quería ver ese puntico. Sí, este parece que funciona, sí. Yo quería a ver si Lucas podría desarrollar un poquito la idea que ha planteado así de forma muy superficial en el debate sobre hombres y mujeres, que es distinto al de liderazgo masculino y liderazgo femenino. Entonces, por evitar prejuicios o concepciones erróneas que podemos tener en las conversaciones de café, ¿cuáles son las definiciones de un punto de vista, digamos, técnico o académico, los rasgos que caracterizan el liderazgo femenino y los rasgos que caracterizan al liderazgo masculino? Y si es posible, como asumimos, como has dicho, que el género es una cosa y el liderazgo es otra, que no necesariamente las mujeres hacen liderazgo femenino y al contrario, si será posible encontrar un liderazgo ideal que combine lo mejor de las dos fórmulas. ¿Esto es posible o es una quimera teórica? Pues yo creo que sí es posible, pero hay que cultivarlo y hay que buscarlo y hay que ser conscientes de los rasgos positivos y negativos de los dos lados, porque hay luces y sombras en lo femenino y en lo masculino. Entonces, una descripción rápida, hay un librito que se llama Shakti de Raj Sisodia, que a mí me gusta, que habla más o menos de esos cuadrantes del liderazgo femenino y el masculino, y en el masculino pues están el número, la racionalidad, el enfoque al resultado, el cuidado desde salir a cazar, salir a buscar el resultado. Y eso no es otra vez hombre, sino femenino y masculino. Y en el femenino está 4 cosas que a mí me gustan mucho, que es caring and sharing, o sea, cuidando y compartiendo, y comando y control. Para adentro, cuidando la casa, siendo amorosa, pensando cómo está el otro lado. Y entonces uno dice, pero eso es, un hombre puede ser cuidadoso y amoroso. Pues yo con mi hija lo soy y con mi equipo creo que también. Entonces, pero también al otro lado salgo a buscar el resultado y salgo a cazar el número y peleo por las decisiones y con la competencia. Entonces mira que se va equilibrando y hay veces que uno se va más para un lado y le dicen pilas y se va más para el otro, pilas, pero uno es el que tiene que ir haciendo ese balance permanente y buscar cuáles son esas señales que te dicen como muy masculino esto, muy así, o demasiado femenino para el otro lado, y qué tal si le metemos más numerito, más. Y nosotros en Confama es una caja de compensación que en Chile, como caja de los Andes, bueno, hay algunas cosas medio parecidas, pero no muy parecidas. Confama, esas cajas de compensación en Colombia tienen una particularidad de redistribuir una parte que llega del salario hacia beneficios para la gente. Y decimos como entre lo chamán
y los gerentes. Pues chamán es, en ese mundo más indígena, la percepción, la intuición, cómo desarrollar ese sexto sentido, estar más atento a la conversación. Y al otro lado, el gerente en el número, el seguimiento, el indicador. Entonces, mira que ahí buscamos como ese equilibrio entre las dos cosas, el yin y el yang, siempre en equilibrio y en armonía, más que el uno o el otro, hombre o mujer, sino cada uno viviendo eso en el interior. Muchas gracias. Se ha hablado mucho de cómo esa migración al horizontal con los nuevos tiempos, los desafíos que también implica una organización de tantas personas. Y quiero llevarlo al campo de la ópera o de la arte docta, en lo que respecta a una orquesta, por ejemplo, o los directores con su elenco. ¿Cómo se puede conjugar esta idea de liderazgo cuando se convive con una lógica muy jerárquica dentro de nuestra forma de hacer el arte, digamos? ¿Es viable esa jerarquía rígida del director junto con esto? ¿Se puede hacer horizontal? ¿Y cómo de los liderazgos de los teatros o directores ejecutivos se va permeando a esa lógica que viene tan arraigada dentro de la ópera? Esa es la pregunta, básicamente. Si quiere la respondemos aquí a la Limón. Mira, yo creo que hay que transmitir valores. Yo volqué el valor de la organización hacia una organización con vocación de servicio público, porque era una organización que endogámicamente se estaba mirando desde la frustración y estaban dejando de ver todo lo que podían entregar y el beneficio que tenían ellos de estar trabajando en el centro cultural más importante de Chile. Entonces, inculcar esos valores de manera transversal hasta las bases de la organización es una manera en que tú puedes generar liderazgo, achicar la jerarquía, porque finalmente comunicas cuáles son los valores institucionales y luego empoderas para que esa gente, todos los trabajadores, actuemos bajo esos valores. Entonces, tienes que tratar de elegir 3 o 4 valores que distingan tu administración y comunicarlos y muy bien. Eso al menos es una fórmula, pero Lucas y Yali pueden tener otra. Bello. Yo creo que son dos cosas que son complementarias y no son excluyentes, porque la jerarquía es muy importante. Las jerarquías son muy importantes y sobre todo cuando hay una crisis, por ejemplo, ¿quién va a salir? ¿Qué va a decir? ¿Quién está pendiente? ¿El CEO? ¿El director? O sea, esas jerarquías funcionan muy bien, pero cuando todo es jerarquía, pues se pierde el empoderamiento y se pierde el juego. Entonces hay por allá otro concepto que he estudiado y me gusta, que se llama la redarquía. Entonces hay redes donde las células empiezan a funcionar distinto. Entonces acá yo asumo un liderazgo. Entonces, en mi equipo, por ejemplo, yo tengo proyectos donde el líder no soy yo, es alguien de mi equipo y yo soy parte de ese equipo. Pero al final el líder soy yo, el grande. Cuando me van a reportar, pues me preguntan a mí. Pero en ese proyecto yo hago parte de ese equipo y tengo roles, responsabilidades. Entonces, es muy importante, y ahorita lo mencionabas en los cargos, ocupar su lugar y su espacio y hacer su parte. O sea, cuando uno tiene eso claro, es más fácil el juego. Es como, volviendo a nuestro mundo de la felicidad futbolística, el arquero pues meterá goles a veces, pues el de cabeza en el minuto 1, pero párese ahí, hermano, a tapar, porque si nos ponemos todos a correr, nos enredamos. Entonces, para eso funciona un poquito. A veces los organigramas son confusos, nosotros hacemos bologramas más confusos, pero porque es más orgánico, que las cosas se parezcan más a la biología que a un montón de cuadritos que al final. Entonces, ¿cómo mutamos en las organizaciones? ¿Cómo evolucionamos en las organizaciones? Que sea un poquito más orgánico, que esas cosas funcionen mucho mejor. Pero sí es importante la jerarquía. Yo sí creo que las jerarquías funcionan muy bien cuando son orgánicas, a cuando son pues militares, que uno dice, Dios mío, acá pues parece que llegó el jefe. Yo creo que tenemos que ir fluyendo más, como mencionabas vos ahorita, hacia un modelo. No tiene que ser plano, pero por lo menos sí tiene que ser biológico para que las cosas funcionen de una manera más natural. Sí, yo pienso que finalmente no importa el qué, sino el cómo, una vez más, ¿no? Porque sí es importante la jerarquía, siempre todos tenemos un referente, y incluso el jefe mayor, probablemente religioso, cree en Dios o le encanta, no sé, tiene algún referente, todo el mundo tiene a alguien a quien admira, a quien se refiere.
Eso es importante. Lo importante es realmente cómo se comunica esa jerarquía, cómo interactuamos y no que no haya, porque la planicie en una organización no nos va a traer nada tampoco. Creo que debemos cerrar, ¿verdad? Pues agradecemos muchísimo su atención y buen apetito.